verso 2. Vamos a utilizar este texto como un trampolín para considerar lo que en el día de hoy vamos a considerar. Quiero compartir con ustedes la pregunta: ¿quién entregó a Jesús? ¿Quién entregó a Jesús? Mire conmigo el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, el verso 2, dice lo siguiente. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando a sus discípulos. Allá en Mateo capítulo 26, versículo 2, dice lo siguiente: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Qué interesante palabra de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿quién entregó a Jesús? Esta declaración es hecha por Jesús antes de celebrar su última cena con los discípulos, conocida como la Pascua. La verdad es que nosotros hoy no celebramos la Pascua porque la última Pascua la celebró nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento en adelante, después de esta última ocasión, nuestro Señor Jesucristo ahora enseñaría a sus seguidores, a los discípulos, a los cristianos, a celebrar ya no la Pascua, sino la cena del Señor. Es interesante que Jesús en esa ocasión, en esas últimas horas con sus discípulos, Jesús les va a decir: lamentablemente sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado. Ese término entregado significa dar, disponer, aún encarcelar. Es un término fuerte en el cual incluye la traición o la entrega completa de algo o de alguien a algo. El Señor Jesucristo ya viene preparando a sus discípulos. Si usted comienza a mirar el Evangelio de Juan en el capítulo 13, Jesús tiene una conferencia personal con sus discípulos y comienza a prepararlos para la despedida que él tendría entre ellos. Es por eso que en el capítulo 14 Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Imagínate, después de 3 años y medio, haber estado con Jesús, haber caminado, haber sido alimentado, enseñados por Jesús, van a quedar solos. Produjo tristeza y más aún, el Señor Jesucristo dice que va a ser entregado. Ahora, ¿quién y por qué sería entregado nuestro Señor Jesucristo? En la lectura que hemos tenido en el día de hoy, sabemos que Pilato estaba muy consciente que el Señor Jesucristo era inocente. Pero a pesar de la inocencia de Jesús, decidió lavarse las manos y entregar a Jesús a sus captores para ser torturado y finalmente sentenciado a muerte, a morir por crucifixión. La crucifixión no era una muerte cualquiera, era una muerte difícil y dolorosa, era de agonía vergonzosa. Es por eso que dice la Escritura que maldito el varón que es colgado en un madero. Pero ¿quién entregó a Jesús? ¿Quién realmente entregó a Jesús? Quiero que mires en primer lugar quién entregó a Jesús. Quiero que veamos en primer lugar en Mateo capítulo 27, el verso 3, para que consideremos quién entregó a Jesús. Y en primer lugar, al mirar las Escrituras, sin duda alguna, podemos considerar que Judas entregó a Jesús. Y la motivación, escúchame bien, la entrega, ese encarcelamiento, ese entregar de Jesús, tiene motivaciones más morales que judiciales. Y mira en primer lugar quién entregó a Jesús. Judas entregó a Jesús porque él tenía un problema de ¿qué? De codicia. Mira conmigo en capítulo 27 de Mateo, el versículo 3, la palabra del Señor dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué motivó a este hombre, a Judas, a tomar esta acción? Algunos comentaristas han dicho que Judas era un político, era un revolucionario. Él quería la emancipación o la libertad de su pueblo. Sabía que Israel estaba bajo la subyugación del Imperio Romano. Y siendo Judas un caudillista, algunos comentaristas dicen que buscó a Jesús para que fuese la respuesta a la pregunta o a la liberación que ellos necesitaban. Pero, mis queridos, no fue su caudillismo, el buscar en Jesús un revolucionario y desilusionarse de él,
la razón por la cual le entregó. Es interesante que nosotros podemos mirar en Juan capítulo 12, mira conmigo el versículo 3, lo tenemos ahí en pantalla. Juan capítulo 12, verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Mira el verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, específicamente ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón. Es decir, el evangelista da su nombre, nos sitúa al personaje, el que le había de entregar. Mira el verso 5. Porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado ¿a quién? A los pobres. ¿Te das cuenta que él tiene una pequeña preocupación? Pero su preocupación no son los pobres, porque mira lo que dice el verso siguiente. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón, y teniendo la bolsa, ¿qué hacía? Sustraía de lo que se echaba en ella. Encontramos acá entonces, oye, es interesante, ¿cómo es posible que le hayan dado la tesorería a quién? A un pillo, a un ladrón. ¿Cómo pudo él con su astucia poder qué? Engañar. Ahora la pregunta es, ¿por qué él entregó a Jesús? La motivación de su vida era ¿qué cosa? Codicia, obtener de forma incorrecta ganancia. Judas amaba realmente ¿qué cosa? El dinero. Recordemos que Jesús ya había enseñado algunas verdades con respecto a esto. ¿Recuerdas tú? Que la vida del hombre no consiste en ¿qué? En los bienes que el hombre posee. Pero creo que a pesar de que Judas era un seguidor de Jesús, jamás caló en su vida las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que el apóstol Pablo agrega más adelante en 1 Timoteo capítulo 6 que a raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. ¿Qué contraste tenemos con esta mujer que trajo, María, que trajo a los pies de Jesús el mejor perfume? ¿Sabes cuál fue la pregunta de Judas a los líderes religiosos? ¿Cuánto me dan ustedes para que yo le entregue? Mientras que esta mujer estaba dispuesta a entregar todo lo mejor para el Señor, él está preguntando ¿cuánto puedo obtener si yo les entrego a Jesús? ¿Cuál fue el precio? 30 piezas. ¿Ah? ¿Cuál fue el precio? 30 piezas. 30 piezas de plata. ¿Sabías tú que en Éxodo capítulo 21, verso 32, dice que 30 piezas de plata era el valor o era el precio de quién? Un esclavo. De un esclavo. Literalmente, ¿por qué Judas entregó a Jesús? Por codicia, porque tenía interés ¿de qué? Del dinero. No le prestó valor. Ahora, déjame decirte algo, que a veces nosotros anteponemos la riqueza, la codicia, nuestro bienestar ante las cosas del Señor. Quiero recordarte algo, que usted y yo fuimos comprados por precio, no con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Me encanta cuando Pedro habla acerca de la sangre de Cristo, dice, preciosa, no tiene precio alguno la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Pero puede haber en nuestros corazones, al igual que este hombre, codicia. Se dice que él compró un campo con el salario ¿de qué? De su iniquidad. Hechos capítulo 1, versículo 18. ¿Quién entregó a Jesús? En primer lugar encontramos que Judas entregó a Jesús. Su motivación, ¿cuál fue? La codicia. Qué horrendo que será aún por toda la eternidad recordar la traición de quién? De Judas. Cuando Judas viene a Jesús, ¿cómo lo saluda? Con un beso y le llama amigo. Con un beso que me entregas, entregó al Señor Jesucristo. Judas, en primer lugar, por su codicia. Pero cuando miramos los evangelios, no solamente vemos que Judas
entregó a nuestro Señor Jesucristo. Mira conmigo en Mateo capítulo 27, vamos a mirar del verso 1 en adelante, porque vamos a ver acá en segundo lugar que no solamente Judas entregó a Jesús por codicia, sino que en segundo lugar podemos observar en los evangelios que los líderes le entregaron a Jesús no por codicia, sino que ahora fue por celo, por envidia. Es interesante cuando miramos nosotros que los líderes religiosos se encuentran y toman la decisión, mira conmigo, los líderes religiosos en consenso toman la decisión de entregar a Jesús. Mira conmigo el verso 1 y 2 del capítulo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿qué hicieron? Entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Déjame decirte algo. El Sanedrín era la corte suprema, por así decirlo. Y para demostrar la culpabilidad y finalmente sellar la sentencia, se requerían 4 días de juicio, 4 días de evaluación. Pregunta, ¿dónde están esos días? ¿Dónde están? Es que hubo acá, ¿qué cosa? Utilizaron el sistema judicial. Y a veces nosotros podemos utilizar una vía que es correcta, pero con motivaciones que son ¿qué? Incorrectas. Lo he visto a través de los años de ministerio, a personas utilizar aún hasta una constitución dentro de la iglesia, pero con motivaciones que son ¿qué? Incorrectas. ¿Por qué? Dice el texto que ellos se unieron, levantaron un consejo. Mira el verso 12, y lo acusaron. ¿Cómo lo acusaron? Verso 12 dice, siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué? Nada respondió. ¿Fue justa la acusación? ¿Se inventaron qué? Falsos testigos, falsos cargos, falsas verdades, para finalmente acusarle. Ahora, mira el verso 18. Pilato sabía muy bien cuál era la motivación de ellos. ¿Qué dice el verso 18? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Mira el verso 20. No solo hay envidia, sino que también hay una premeditación y sin duda alguna una manipulación. Verso 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué hicieron? Persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Oye, qué interesante. La motivación de ellos fue el celo, lo que los llevó a entregar a Jesús a la muerte. No podían aceptar a un hombre con la autoridad que tenía el Señor Jesucristo. Recuerda que en Mateo capítulo 23 Jesucristo les había llamado a ellos, ¿sabe cómo? Capítulo 23, hipócritas. Mira el verso 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. La palabra envidia significa sentimiento de disgusto producto al ser testigo u oír de la prosperidad de otro. Estas palabras siempre tienen un sentido de maldad. Envidia. Porque Jesús en sus 3 años y medio de ministerio comenzó a tener seguidores. ¿Recuerda cuál fue la conclusión cuando Jesús dio su discurso en el Sermón del Monte? Que Jesús enseñaba como ¿quién? Como quien tiene autoridad y no como los hombres. Y esto llenó de envidia el corazón de los líderes religiosos porque se debían ellos a una escuela de fariseos. Pero Jesús no pertenecía a ninguna de ellas. ¿Envidia de qué? Porque mucha gente seguía a Jesús. Es Juan capítulo 12, verso 19, que dice lo siguiente: pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. No era todo el mundo, es una exageración, pero en esta exageración se revela ¿qué cosa? Judas se entregó a Jesús por codicia. Pero estos líderes entregaron a Jesús por envidia, por celo. El otro lado del celo de la moneda, sin duda alguna, está el orgullo. El orgullo en el corazón de las personas. Ahora,
Mire conmigo, tengo una lectura ahí, dame uno más. El otro lado de la moneda de la envidia es el orgullo. Todo lo que ellos habían construido, un sistema religioso de apariencias, había sido destruido por la sencillez y humildad y la autoridad de la enseñanza de Jesús. Es por eso que ellos continuamente le confrontaban con preguntas que eran capciosas. Porque ellos querían, mira Mateo capítulo 21, verso 23, lo que dice, Mateo 21, 23. Cuando vino él al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, mira, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? ¿Por qué entregaron el celo producto del orgullo? Y Dios les llevó finalmente a conseguir a alguien que pudiese traicionar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién entregó a Jesús? En primer lugar fue Judas. ¿Su motivación? Codicia. En segundo lugar, los líderes religiosos entregaron a Jesús. ¿La motivación? El celo. Mira, en tercer lugar, sin duda alguna no podemos descartar a Pilato, porque también Pilato entregó a Jesús, pero la motivación de él fue ya no el celo, ya no la codicia, sino que sin duda alguna fue cobardía. La cobardía de no saber tomar la decisión correcta. Mira conmigo en Juan, capítulo 19, verso 16. El Evangelio de Juan en el capítulo 19, verso 16. Dice el texto, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Vemos aquí, en Juan capítulo 19, verso 16, la decisión de este hombre de entregar a Jesús. Ahora, déjame decirte algo acerca de este personaje Pilato. Durante su gobierno hizo cosas difíciles para los judíos. En una ocasión provocó a todo Israel levantando banderas con la imagen de Tiberio en la ciudad de Jerusalén. Y esto obviamente molestó a los judíos, porque ellos habían sido enseñados que no debían doblegarse ante ninguna imagen. Y Pilato, al levantar banderas con la imagen, obligaba a la nación de Israel a presentar reverencia a esa imagen, que los judíos no estaban dispuestos a aceptar, al punto que casi me parece algo que ocurrió en mi país. Se los llevó a un estadio y los puso en un estadio y los obligó a que tenían que prestar reverencia. Los judíos se tiraron al piso. ¿Has visto tú un judío cuando hace lamento? Se tira al piso, rasga sus vestiduras y levantaron su cuello para decirnos, estamos dispuestos a que nos desgolles, nos corten nuestro cuello, pero jamás vamos a rendir un homenaje a una imagen. La presión de los judíos obligó a Pilato a retractarse de aquello. ¿Te acuerdas que los judíos tenían el corbán? Que era un dinerito que ellos iban aumentando para financiar gastos en el templo. Un día Pilato dijo, necesito ese dinero para trabajar en los viaductos en la ciudad. Y se los quitó. Y eso molestó. En otra ocasión, Pilato mandó a matar a una delegación que eran enviados de Galilea a Roma. En Lucas capítulo 13, verso 1, encontramos el relato. Por otra parte, Pilato era un hombre de armas traer, que obviamente él amaba su posesión. Pilato estaba convencido que Jesucristo era ¿qué? Inocente. ¿Recuerdas cuál fue el mensaje que le mandó su esposa a él? Mateo capítulo 27, verso 19. Yo he tenido sueños. No tengas nada con él porque es, ¿qué cosa? Inocente. Pilato sabía. La razón por la cual los judíos, los líderes, estaban entregando a Jesús era por envidia, pero a pesar de que él lo sabía. ¿Te has fijado que a veces nosotros sabemos las cosas que son correctas, pero qué? Igual no las hacemos?
¿Qué dice la Escritura al respecto? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mira, para Pilato pesaba más que cosa. Dale un poquito más, avance ya. Para Pilato pesaba más. Dale más. Uno más. Ahí vamos. Ok. Para Pilato pesaba más la opinión pública. ¿Buen político o no? Para un político, ¿qué es lo más importante? ¿Hacer lo que es correcto o mantener la opinión? Mira, para Pilato era más importante la opinión pública. Marcos 15:15 dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, ¿qué? ¿Qué quiso hacer? Satisfacer al pueblo. Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato era un político y tenía que hacer cosas que agradaran ¿a quién? A la multitud. Para Pilato pesaba más en primer lugar la opinión pública. Mira, para Pilato pesaba más el orgullo personal. Mira conmigo Juan capítulo 19, versos 9 y 10. Ahí están. Mira, Juan capítulo 19, versos 9 y 10. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas no le dio respuesta. Este es nuestro Señor. Verso 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí qué? No me hagas qué hay aquí. Él está diciendo, yo soy la autoridad. Yo te estoy haciendo las preguntas. Mira el orgullo personal. Verso 10. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para qué? Para soltar. ¿Qué ves ahí? Para Pilato era importante la opinión pública, pero también era importante el orgullo personal. Yo soy el que voy a decidir. ¿Qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Verso 11. Respondiendo Jesús dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí, si que no te fuese nada. ¿A dónde le pegó? Para Pilato pesaba más la opinión pública. Para Pilato pesaba más el orgullo personal. Y mire, en tercer lugar, para Pilato pesaba más la ocupación política. Mire conmigo en Juan capítulo 19, verso 12. Desde entonces procuraba Pilato ¿qué? Soltarle. Es decir, ¿por qué le quería soltar? Pilato sabía que Jesús no era ¿qué? Culpable. Pero, mire lo que dice el texto, los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, ¿no eres amigo de quién? De César. Todo el que se hace rey, a César, ¿qué? ¿Qué le tocaron? Si te equivocas, nosotros vamos a ir al César y le vamos a decir que tú estás haciendo a otra persona, ¿qué? Rey. Y si tú haces eso, no eres amigo. ¿Notas la manipulación? ¿Te das cuenta que para Pilato pesó más la opinión pública, el orgullo personal o la ocupación política? Él tenía que guardar finalmente ¿qué cosa? Su posición. ¿Puedes ver finalmente? Mira conmigo. Dale un poco más. ¿Puedes ver finalmente la incapacidad de Pilato de tomar una decisión correcta? Lavándose ¿qué? Las manos. La peor ¿de qué? De todas las decisiones. Lavándose las manos, pero pudiendo lavar ¿qué cosa? Su propio pecado. Fue incapaz de poder hacerlo. Mire conmigo Lucas capítulo 23, verso 23. Mas ellos gritaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes que prevalecieron, es decir, que fueron gritando de más en más, en más, en más. Verso 25, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por, ¿qué cosa? Sedición, homicidio. Oye, ¿a qué le soltó?
¿A un criminal? Porque el texto dice, ¿le soltó a quién? A alguien que había cometido homicidio, a quien había pedido y entregó a Jesús a la voluntad de quién? De ellos. Estas 3 entregas de Jesús vemos reflejada la actitud de quién? De la humanidad. El pecado de mi vida grita como si gritase hace más de 2000 años atrás. ¿Qué cosa? Crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué? ¿Qué motivación hubo detrás de la entrega de Jesús? Ya hemos dicho que Judas entregó a Jesús por codicia. Los líderes religiosos entregaron a Jesús por celo. ¿Y Pilato? Por batalla. Finalmente porque fue incapaz de tomar una decisión que era correcta, por cobardía. Pero eso es en el aspecto humano. Y usted y yo estamos incluidos ahí. Nosotros, al igual que Judas, al igual que los líderes, al igual que Pilato, nosotros también entregamos a Jesús. Pero déjame decirte algo, en nuestra historia del Nuevo Testamento hay alguien más que entregó a Jesús. Pero esta vez no es por una motivación de celo, no es por cobardía, no es por codicia. Esta vez hay alguien que entregó a Jesucristo y es sencillamente por una sola motivación, por compasión. ¿Quién entregó entonces a Jesús? Dios, en cuarto lugar, entregó a Jesús por compasión. Me encanta Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mira lo que dice Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. ¿Quién entregó a Jesús entonces? ¿Quién entregó a Jesús? ¿Ah? Finalmente, detrás de la motivación del ser, detrás de la motivación de la codicia, detrás de la motivación de la cobardía, está el Dios Todopoderoso. Recuerda que es Pedro quien dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué Dios envió a su Hijo? ¿Por qué Dios envió a su Hijo y lo entregó a la muerte de la cruz? Porque era la única forma que el hombre pudiese ser salvo. Escúcheme bien, hay una sentencia divina que tiene que ser cumplida. En el Antiguo Testamento se decía: el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Y en el Nuevo Testamento se enseña: porque la paga del pecado es muerte. Pablo en su argumento en Romanos pregunta: ¿cómo puede un Dios santo perdonar a un hombre pecador y mantener su santidad y mantener también su justicia? ¿Cómo es que Dios lo puede hacer? Porque Dios ha sentenciado al hombre. Déjame decirte algo: el problema mayor que el hombre tiene con Dios es que Dios es fiel. ¿Lo tiene? El problema mayor que el hombre tiene con Dios es que Dios es fiel. ¿Qué significa eso? Que Dios en su fidelidad tiene que cumplir ¿qué cosa? Su palabra. Dios dijo entonces que si usted y yo cometíamos pecado, ¿qué merecemos? Ahora imagínate que solo hubiese cometido, que es imposible, un solo pecado. ¿Qué dice la Escritura? ¿Ah? ¿Qué dice la Escritura? Que el que comete uno, efecto dominó. ¿Es culpable de qué? ¿Cómo Dios puede mantener su justicia, su santidad con el hombre? Dios entregó a su Hijo. Recuerda 2 Corintios 5:21 que al que no
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. De esta forma se cumple. ¿Por qué Dios envió a su Hijo y lo entregó a la muerte de la cruz? Porque era la única forma que el hombre pudiese ser salvo. Por tal razón Jesús declaró que a Él nadie le quita la vida. Pablo agrega, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque alguien tenía que pagar por nuestra maldad. Hace años atrás yo leí una historia que me llamó mucho la atención. Era la historia muy vieja, muy conocida. Antiguamente, de aquellos puentes elevadizos, era un hombre, un maquinista que tenía la función de levantar el puente para que pasasen los barcos y bajarlos para que continuase el tren. Y en ese día tan especial lo acompañaba su hijo al lugar de trabajo donde este hombre manejaba las máquinas. La historia me impactó cuando en un momento ese niño jugando cayó entre medio del andén, hacia abajo, en medio de los engranajes. Su padre, cuando comenzó a mirar y no veía a su hijo, escuchó la voz de su hijo que gritaba entre medio de los engranajes: papá, ayúdame, papá, ayúdame. Cuando su padre le vio, escuchó también el sonido del tren que venía. El puente estaba arriba. Y en fracciones de segundos, que para él fueron una eternidad, pensaba: ¿cómo puedo hacer para sacar a mi hijo de los engranajes y volver a tiempo para mover la palanca y poder permitir que el tren pase en libertad sin ningún problema? Eran segundos, pero para él fue una eternidad. Pensando, me acuerda cómo me deslizo. Pero el tren se acercaba a gran velocidad, a gran velocidad, a gran velocidad. Y él tuvo que tomar una decisión. A pesar de que su hijo clamaba y gritaba abajo por él: papá, ayúdame, papá, ayúdame. Él tuvo que empuñar esa palanca y girar, moverla, para que el puente pudiese bajar y el tren pasara. Movió la palanca, el tren comenzó a pasar, y él gritándole a los que iban pasando en el tren: ¿No habéis visto lo que he hecho? Algunos jugaban cartas, otros dormían, otros comían un sándwich. Y él le gritaba: ¿no ven lo que hice por ustedes? He sacrificado a mi hijo para que ustedes mantengan, ¿qué cosa? La vida. ¿No te parece un cuadro de lo que Jesús hizo por nosotros? Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, clamó: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que experimentó Jesucristo suspendido entre el cielo y la tierra? ¿Qué lo llevan a exclamar estas palabras de dolor? Padre, ¿para qué o por qué me has abandonado? Es que lo que Jesucristo experimentó en esa cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, cuantitativamente experimentó lo que todo hombre sin Cristo experimentará por toda la eternidad: eterna perdición, excluido de la presencia de Dios. Creo que no hay nada más doloroso y terrible que contar con la ausencia de la presencia de Dios en algún lugar, a pesar de que lo llena todo. Yo recuerdo cuando era pequeño y mi madre tenía que salir o trabajar por un fin de semana. Yo sentía a mis 6, 7 años la ausencia de mi madre ese fin de semana. Y yo me iba a uno de los cajones donde yo tenía una fotografía de mamá. Y la sacaba y me acostaba con ella y la miraba, porque a mis 6, 7 años yo sentía: ¿y qué si mi mamá nunca más vuelve? Me imagino la sensación del Señor Jesucristo cuando Él clama: Padre, ¿por qué me dejas solo en esta hora de gran dolor? Y el Padre lo único que tiene que decirle es: te entrego por compasión a la humanidad. Es por eso que las últimas palabras de Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, ¿cuáles fueron? Padre, consumado es. Los arqueólogos demostraron que esa palabra de Jesús
proclamada, Juan capítulo 19, verso 31, fue una palabra tremendamente importante. Los arqueólogos lograron descubrir que antiguamente se escribía la palabra testelestei, que significaba la deuda está cancelada en una transacción. Significa que el pago ya está hecho. Cristo no tomó mi lugar en la cruz, porque aunque usted lo hubiésemos y a mí me hubiésemos crucificado, no hubiese servido a qué. Cristo en la cruz pagó la deuda de mi maldad. Mientras Judas se entregó a Jesucristo, ¿por qué? Por codicia. Y los líderes religiosos entregaron a Jesús sencillamente por celo. Y Pilato entregó a Jesús por cobardía, por no saber tomar una decisión correcta. El Dios eterno entregó a su Hijo por compasión, para que usted y yo pudiésemos ser ¿qué? Salvos y alcanzar ¿qué cosa? La vida eterna. Y cuando uno viene a Jesús, el problema que tenía con Dios, en Romanos capítulo 5 dice que éramos débiles, que éramos pecadores, escúcheme, enemigos de Dios. Pero en Romanos capítulo 5 verso 1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos que paz. Es por eso que cuando Jesús dice: Padre, consumado es, te he obedecido, pagué el precio, tú me entregaste, pero yo también me entrego ¿qué? Por amor. El hombre ahora puede ser salvo. Termino diciendo Juan capítulo 5 verso 24. Jesucristo dice lo siguiente: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tres cosas: tiene vida eterna. Segundo, no vendrá condenación. Tercero, va a pasar de muerte a vida. Oye, qué interesante. De cierto. Si tú buscas en alguna Biblia que tenga el texto griego, sabes que leerás la palabra amén, 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 amén. ¿Y qué significa amén? Así es, o así sea. Es una confirmación. Pero cuando se utiliza el amén al principio de una oración, significa una declaración jurada. En otras palabras, Jesucristo, el testigo fiel, aquel que es la verdad, Él afirma, Él asegura, Él nos dice que el que cree en Él tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte ¿qué? A vida. Ahora hay algo interesante. Nuestra versión dice de cierto. Otras versiones dicen verdaderamente. Se repite ¿qué? 2 veces. ¿Por qué los escritores y por qué Jesús repitió esta palabra? Sencillo. Porque en griego o en la lengua hebrea no existen lo que nosotros llamamos superlativos. Bueno, buenísimo. ¿Qué más? Santo, santísimo. Esos ísimos que son superlativos no existen. Lo único que los hebreos podían hacer para enfatizar el significado de la importancia era ¿qué? Repetir. Lo mismo ocurre cuando Isaías oye a los ángeles declarar ¿qué cosa? Santo, santo, santo. No es una por el Padre, no es otra por el Hijo y no es otra por el Espíritu Santo, sino que es realzando ¿qué cosa? Que si hay un atributo esencial en Dios, ¿cuál es? Santidad. Volviendo al texto, Jesús dice verdaderamente, ciertamente, si tú crees, tienes vida eterna. No vendrás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque finalmente el Padre le entregó. Oremos al Señor. Cabecitas inclinadas, ojitos cerrados. Frente a la pregunta, ¿quién entregó a Jesús? Mis pecados se entregaron a Jesús a la cruz, pero Dios lo entregó por amor.
Ahora si Él dio su vida por mí, ¿qué puedo hacer yo por Él? Si tú nunca antes has recibido a Jesucristo, el regalo de la salvación y la vida eterna, lo único que tienes que hacer es venir por fe a Cristo Jesús, diciéndole en tu corazón: Jesús, sálvame. La Biblia dice: más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú nunca antes le has dicho a Jesús: entra en mi vida, sálvame, sencillamente dile así a Jesús: perdona mis pecados. Sé que has muerto por mí en la cruz. Y hoy, en un paso de fe, te recibo como mi Salvador personal. Si usted hace esa oración en sinceridad de su corazón, Dios obra en su vida el milagro. Pero querido hermano, querida hermana, usted que conoce la gracia del Señor, ¿qué está haciendo con el mensaje del crucificado? Para decir: ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Ojalá que no te vayas de la tierra al trono sin antes haber llevado o haberle hablado a alguien acerca del milagro y de la gracia de la cruz. Buen Dios, te damos gracias por tu amor y tu cuidado y por permitirnos reflexionar un poquito, Señor. ¿Quién entregó a Jesús? Sin duda alguna fue mi pecado, mi maldad. Pero la motivación principal fue tuya, oh Dios, de enviar a tu Hijo, porque tú mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea